Son Hola, Carmen. ¿Cómo van las vacaciones? Que no son tan vacaciones. Me alegro que anden bien. A ver, Juan. Juan después se conecta. Ahí va, se van uniendo los chicos. A ver, Juan.
¿Se me escucha, Juan? Ahí está, no te encontraba. Sí, yo te escucho, Olis. Bueno, buenísimo. A ver, los chicos creo que también me escuchan porque me habían contestado hoy, pero bueno, quería probar. ¿Todo bien? No, Bien, pero que lo pongo mi cámara. único, yo te escucho medio robótica. No sé si es porque el internet mío es malo o te Y el anda a vos mío puede ser. lerdo. A mí me anda medio lerdo, me parece. ¿Ahí me escuchas bien? ¿O me escuchas mal? No, te escucho bien ahora. Ah, bueno, genial. No sé, no me voy a ir moviendo de lugar. Se siguen uniendo. Yo mientras Pero sí, tanto. anda a lo mejor. A ver, para. ¿Preparaste ejercicios para hoy? Sí, a lo último tengo ejercicios que saqué de dos finales. Y Ah, buenísimo. creo que los dos son para libres. Ah, Los listo. que pasé. Ahí del Mega sacaste. No, yo ya los tenía. Y me puse a pasarlo porque ya los había resuelto aparte. Sí. A Ahí. ver, y ahora ¿qué hago así? Y así. ¿Y pudiste grabar o no? ¿O está grabando Joaquín? ¿Me llamó el chico? Sí, está grabando el otro chico que nunca me acuerdo el nombre. Que me Joaquín me perdone, parece que era. pero yo soy esto. Ahí está. Ahí se ve perfecto. ¿Todos ven? Si alguien no ve la pantalla, que ponga en el chat. Esperamos 5 más y. Ok. Dale, ahí dice Lore que se ve. Genial. Y que se escuche. ¿Ustedes me siguen viendo a mí? O sea, mi cara. Sí, 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 te vemos. Va, yo te veo. Ah, ok. Bueno, después cuando ya empiece la clase ya suspendo la cámara. Que no te gusta que te veamos. ¿Eh? ¿No te gusta que te veamos? No. Mi cara va a aparecer al comienzo, al final tal vez, y ya está. Está bien, está bien. ¿Alguno tiene alguna duda de algo que haya dicho en las clases anteriores, Juan? Si quiere hablar por el micrófono o por el chat, como quieran. Ya si hoy damos todo, la semana que viene arrancamos con derivada, que va a ser el tema que a Bueno, ustedes les interesa por el tema del parcial que se les viene. sí. Así que voy a tratar de darlo un poco más detenidamente y capaz que no dé toda la clase en una semana, sino que capaz que tengamos 3, 4 clases del tema. Sí, a mí me parece bien para que sea mejor, para que entiendan mejor, pero como ellos Sí. quieran. Aparte de eso, yo estuve viendo Hoy es límite, ¿no? ¿qué, Flor? Hoy es límite. Hoy es Hermoso tema. bueno, pero es la introducción a los otros, ¿no? Sí o sí hay que darlo. Sí, sí. Sí, obvio, obvio. Sí, aunque no nos guste, hay que estudiar igual. Sí, no nos queda otra. Lamentablemente. No.
¿Cómo van con química? Gran pregunta. A ver, A ver, los chicos, ¿cómo van con química? Cuéntenme. no sé cómo irán. Como química es anual, por ahí no, capaz no les dio tanto en el primer cuatrimestre y va a dar en el segundo. No sé ni siquiera. Claro. Ok. Pero bueno, em, igual cuando volvamos ya van a empezar con química enseguida. ¿Hasta qué tema Ya vieron vieron? todo. Ah, no lo había leído bien. Ok, bueno, estado sólido. ¡Ah, bien! Listo. Bueno, bastante dieron. Resuelvan todas las guías que tienen hasta estado sólido inclusive, porque después en el segundo cuatri, ustedes lo que van a empezar a ver en tarea de aula es cinética, ácido base, que ácido base les va a dar un repalo en la cabeza. Después van a ver, ¿cómo es este tema? Electroquímica. Y por último, Sí. El último tema es electrónica, creo. no, complejos. ¿O no? Que en Ah, complejos está, falta complejo, ¿verdad? eh, es un poco medio engorroso entenderlo. A mí también, hasta a mí me cuesta entenderlo, que tenés que ver la hibridación, tenés que ver eh, por ahí Sí, los... es eh, integrar los temas anteriores. sí, por ahí vas a estar vas a estar trabajando con, por ejemplo, me sale decirte a ver, mm, ¿puede ser el boro? Sí, el boro sí, me parece que tiene complejos. Bueno, sí. La plata tiene complejos. El Diamín boro, plata es sí, el boro tiene una particularidad de que se puede enlazar con 3 átomos, pero no completa su octeto. sí, Por sí, ende, creo que sí. también el boro actúa como un dador común para hacer otros más enlaces, entonces por eso podemos encontrar el hexafluoruro de boro, que ese sí es un complejo y el boro tiene una carga negativa de -3. Claro. Sí, Pero todos los bueno, complejos tienen carga. ahí van a ver si es que hay o no hay los diferentes tipos de hibridaciones, los diferentes tipos que se pueden formar, cómo se nombran los complejos. Es re lindo y a la vez Sí. es horrible. Pero bueno, después los van a usar también en otras materias. En tercero, lo van a usar en química analítica. Sí. En química analítica van a ver todo lo que vieron en inorgánica, lo van a volver a ver y más profundo y van a ver más métodos todavía para hallar la cantidad de reactivo, hallar la pureza. Van a ver muchísimos métodos más, que es lo lindo. Sí, yo estoy ahí en esa cátedra. Soy ayudante, Ah, pero bueno, cuando ellos ¿vos lleguen no sos sé si voy a seguir. ayudante? Mira, no Porque sabía bueno, que eras ayudante. Tenemos un claro, ayudante soy en ayudante en esa química cátedra. analítica, chicos. ¡Qué nivel! Claro, pero bueno, no sé. No sé si seguiré para dentro de 2 años. No sé si seguiré. Pero bueno, capaz que sí, igual.
Ojalá. Veremos qué pasa Esperemos. también. Yo quiero ver Pero bueno, si integrales damos. No me mencionen integrales adelante mío, por favor, porque las odio. Ese tema nunca lo entendí. Nunca. Regularicé matemática 2, pero nunca lo entendí. Sí, lo van a dar, pero es horrible. en matemáticas son integrales. Sí, en matemática 2. Y yo les Acá llegamos hasta recomiendo derivadas y en matemáticas derivadas nos dan y todo integrales derivadas. de línea, integrales de función. Yo pensaba dar vectores, que es muy Hasta sencillo. vectores. Sí, vectores Em, también seguro. yo les recomiendo, chicos, que para los diferentes temas que son cinética, ácido base, electro y complejos, busquen un particular. Integrales, busquen un particular. Porque son temas que son tan complicados de entenderlo y si no tienen una buena persona que les explique, es muy difícil. Es el consejo que yo les doy, a mí me sirvió, así que. No, bueno, trataremos nosotros. Ahora estamos capaz, hacemos alguna clase de química, bueno, el segundo cuatrimestre. Vamos a ver cómo sigue esto. Si Nahuel les da química, listo, la prueban. Porque por ahí las clases de química se complican un poco más. Se complica un poco más de manera virtual. Es, es más fácil darlo de manera presencial, pero bueno, vamos a ver cómo hacemos. Sí. Bueno, Bueno, Juan, si querés vamos, arrancar, sí, vamos cuando empezando. quieras. A ver, para que voy acá. Ay, no apague la cámara. Aguántame que esto no me deja. Ok. La semana pasada, ahí llegó un mensaje. Sí, sí, ahí yo lo leí. No sé qué dice. Sí, vamos, voy a hablar con la abuela a ver si podemos organizar una clase de química para ayudarlos un poco con eso. Así que bueno, les aviso. Bueno, chicos, la semana, en la clase pasada, digo, nos habíamos quedado en continuidad y habíamos visto los diferentes tipos. Si la continuidad es evitable, la discontinuidad es evitable, cómo podíamos solucionarlo en un ejercicio, pues definiendo la función, y cuando la discontinuidad es inevitable, había dos tipos, salto infinito y salto finito. También hay que saber demostrar estos dos tipos de discontinuidades. El salto finito se puede demostrar haciendo los límites por derecha e izquierda y calculando la función en el punto. Entonces van a ver que el límite por izquierda de esta función les va a quedar... Uy, cambió. El límite por izquierda de esta función les va a quedar que tiende a 1 y el límite por derecha que tiende a 3 y la función calcula en el punto que tiende a 3. Entonces, teniendo dos límites laterales, bueno, sí, tengo dos límites, porque tengo derecha e izquierda, no tengo más. Teniendo dos límites, que ambos son un resultado, es un número, no es infinito, es un número, significa que es un salto finito. Ahora, cuando yo tengo esto, cuando yo hago el límite por izquierda y por derecha, en 2, por derecha me tiende a un menos infinito, por izquierda me tiende a un menos infinito, y por derecha me tiende a 3. La función calculada en el punto es 3. Entonces, acá al tener un límite que me da menos infinito, me da un infinito, y del otro lado otro límite que me puede dar un infinito, me puede dar un número real, estamos hablando de un salto, una discontinuidad
de tipo inevitable de salto infinito. Te los cuento así porque después hay un ejercicio en el que se habla de eso. Bueno, para tener en cuenta cómo se pueden resolver los límites cuando llegamos a una indeterminación, infinito sobre infinito, o cero sobre cero, y todavía no vimos L'Hopital, hay ciertas transformaciones que tenemos que tener en cuenta. El trinomio de segundo grado, la diferencia de cuadrados, el factor común de menor grado o de un número, y un término con raíz lo racionalizo por el conjugado del mismo. Vamos a ver cada uno de los diferentes son como tips para poder resolver un límite. Tenemos el trinomio de segundo grado. ¿Sí? Este es el trinomio de segundo grado, ¿por qué? Porque tiene un exponente a la 2. ¿Sí? Es un trinomio, son tres cosas. Lo podemos descomponer en factores haciendo una resolvente. La descomposición en factores se realiza haciendo x menos x1 por x menos x2. x1 y x2, ¿qué son? Las raíces, ¿sí? Entonces, me queda x1,2 es igual a la resolvente. Ejemplo, tenemos esta función, fíjense, busco cuál es A, cuál es B y cuál es C. A es 1, B es 1 y C es menos 2. A y C tienen distintos signos, entonces hay raíces. Si A y C tienen el mismo signo, no hay raíces. Entonces, genial, la función tiene raíces. Bien, entonces, reemplazo la resolvente, eh, resuelvo la raíz y obtengo un resultado. Ese resultado más menos me queda x1 igual a 1 y x2 igual a menos 2. Y me queda la descomposición que venía a buscar. Esa descomposición a mí me sirve cuando yo tengo una función cuadrática arriba o abajo en el numerador o en el denominador de una función, y arriba yo tengo un binomio, tengo esta partecita de acá, b de x más c, ¿sí? Entonces acá yo directamente puedo buscar una forma en el que se puede o no simplificar con lo de abajo. Una forma es descomponiendo en factores a través de la resolvente. ¿Sí? Bien. Diferencia de cuadrado. La diferencia de cuadrado es simplemente modificar desde lo que yo tenía a algo un poco más sencillo, pero que a la vez me da el mismo resultado. Fíjense, x al cuadrado menos 1. Esto es igual a x más 1 por x menos 1. ¿Sí? Se tiene que ver re bien esto. Fíjense, x al cuadrado tengo 2x más 1 menos 1. ¿Sí? Más 1 por menos 1 menos 1. X por x cuadrado. Vuelvo a tener el original. X cuadrado menos 1. Después tenemos x cuadrado menos 4, que es x menos 2 por x más 2. X por x cuadrado. Y menos 2 por más 2, menos 4. Entonces, vuelvo a tener el original. Y lo mismo con este. Es un poco pavo, pero es una manera también de hallar y poder resolver alguna que otra cosa. Tenemos factor común de menor grado o de un número. Yo tengo esta función, ¿sí? Y tiene un factor común. Fíjense, ambos términos
tanto el 2x cuadrado como el 3x tienen un mismo factor. Ese factor es x. Entonces, como comparten el x, yo puedo decir, tienen factor común x, entonces esto es igual a x por la función a la que yo le saqué. Fíjense, si yo esto lo divido por x, me queda menos 3 y acá me queda x sobre x cuadrado, se me va el x con el cuadrado, me queda 2x. Entonces, si yo hago x por 2x, 2x cuadrado. X por menos 3x. Factor común de menor grado. Y en el caso de que tengo un número, también, fíjense, acá no tengo x en ambos, pero sí tienen un factor común estos números, ambos son múltiplos de 2. Entonces, si yo a esta parte de acá lo divido por 2, me queda x. Si a esta parte de acá lo divido por 2, me queda menos 2. Entonces, 2 por x menos 2 es esto. 2 por x, 2x. 2 por menos 2, menos 4. ¿Está? Y después tenemos un término con raíz, lo racionalizo por el conjugado del mismo. El conjugado del mismo es una manera de salir cuando tengo límites que tengan una raíz adentro. Puede ser que esta parte esté arriba de la función, esté como el denominador, o puede ser que esté abajo y esté como esté como el numerador y abajo puede estar como el denominador. ¿Está? Entonces, yo tengo esta función. F de x igual a raíz de x menos 2 sobre x menos 4. Bien. Hago el conjugado es multiplico por una función, una fracción en realidad compuesta por el conjugado del término que tiene la raíz cuadrada. En este caso es raíz de x menos 2. El conjugado solamente le tengo que cambiar el signo, le tengo que poner el signo contrario al término que no es la raíz. ¿Está? Entonces me queda más 2 y más 2. Va tanto arriba como abajo. Bien. Fíjense, me queda raíz cuadrada de x menos 2 sobre x menos 4 por raíz cuadrada de x más 2 sobre raíz cuadrada de x más 2. Esto es igual, la multiplicación de fracciones es lineal, ¿sí? Es esto por esto y esto de acá abajo por esto de acá abajo. ¿Está? Lo de arriba con lo de arriba, lo de abajo con lo de abajo. Entonces es como una multiplicación lineal. Me queda raíz de x por raíz de x menos 2 por 2. ¿Está? Raíz de x por raíz de x. Por propiedades de la potencia es lo mismo que decir la raíz de x por x. La raíz de x por x es la raíz de x cuadrado. Y la raíz de x cuadrado, como yo tengo un cuadrado dentro y el índice de la raíz de afuera es 2 también, se simplifica y me queda x cuadrado. ¿Está? Y menos 2 por 2 es lo mismo que decir 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces llego a esto de acá. Ya vamos a ir más abajo. Esperen un segundito. Y lo de acá abajo se multiplica linealmente. Lo recomendable es no hacer distributiva y nada por el estilo, sino dejarlo entre paréntesis y multiplicado. ¿Está? Bien. Llegamos a esta expresión. Fíjense, nos queda x menos 4. Yo dije que esto se simplifica. Menos 2 al cuadrado. X menos 4, x menos 4. Magia. Entonces, como tengo lo mismo arriba que lo de abajo, lo simplifico. ¿Sí? Y me queda 1
sobre lo único que no simplifiqué, ¿sí? Una parte del conjugado de la parte de arriba, el numerador de la fracción, de la función. Me queda así. Fíjense. Ahora yo les hago una pregunta. Entonces, esta función y esta función son distintas. Quiero que me respondan, obviamente. Avísame, Flor, si alguien responde. Sí, sí, estoy atenta. A ver, ¿ahí alguien respondió? No, son equivalentes, dice Carolina. Exacto. Sí son Muy bien. distintas, pero son equivalentes, porque cuando yo meto cualquier valor de x, obviamente que cumpla con las cosas, no voy a meter -1 porque tengo raíces y se me fue todo el carajo ahí. Entonces, fíjense, yo acá les puse las gráficas de ambas. Son exactamente las mismas. Gráficamente son iguales. Algebraicamente, bueno, yo a esta parte de acá le puedo aplicar el conjugado y ir resolviendo y este es el resultado. Eso es lo único que tienen de diferente. ¿Está? Y que obviamente no me va a quedar un límite 0 sobre 0. ¿O sí? Bien. Vamos a unos ejemplos de cada uno. Tengo que resolver este límite de acá. El límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más x menos 2 sobre x menos 1. Si yo reemplazo por 1 en cada uno de los x, fíjense, acá abajo me queda 0 porque me queda 1 menos 1, y acá arriba también me da 0 porque me queda 1 al cuadrado es 1, más 1 es 2, 2 menos 2 es 0, me queda 0 sobre 0. Resultado indeterminado, ¿qué hago? Bueno, aplico la resolvente en el numerador para descomponer en factores, ¿sí? Lo que habíamos visto al principio. Hago la resolvente, voy resolviendo y me queda x1 igual a 1 y x2 igual a menos 2. Llego a esta formulita de acá, ¿sí? Porque si haya... hoy, esperen, ahí está. Porque si acá yo tenía más 1, acá me queda menos 1. Si se acuerdan cómo es la formulita, es x menos x1. Y acá es positivo, entonces cambia a negativo. Y acá exactamente lo mismo, nada más que era menos eh, menos y menos es más. Entonces me queda positivo. Hallando esto, yo puedo volver al límite y decir, bueno, lo voy transformando, lo voy a cambiar, lo voy a descomponer en factores, a ver qué pasa. Bueno, lo descompongo en factores y me queda así. Entonces simplifico ambos términos que tengo iguales y me queda esto. Y si reemplazo, me queda 1 más 2 es 3. Listo. El límite de la función me da cuando x tiende a 1 es 3. Y ya está. Vamos a otro. Dice, el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Si reemplazo, me queda 0 sobre 0. El resultado es indeterminado. Entonces, ¿qué hago? Aplico diferencia de cuadrados en el numerador. ¿Sí? Diferencia del cuadrado, me queda x menos 1 por x más 1. Fíjense que me quedaron idénticas, se me corrieron las flechitas y acá no sé por qué no las tengo. Entonces, lo reemplazo en el límite, acá tendría que escribir esto de nuevo, ponerlo acá abajo, no lo puse, disculpen. Entonces simplifico los términos que tenga iguales, fíjense. Esto con esto. ¿Por qué lo puedo simplificar? Primero porque son iguales. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa? Díganme algo que yo tendría que tener para que no lo pueda simplificar. A ver, en el chat por ahora no pusieron nada. Bueno, Pregunten cualquier duda que tengan.
Yo acá esto no lo podría simplificar si tuviera un término fuera de esta multiplicación que me estaría sumando. ¿Está? Ya ahí habría que hacer otro tipo de cosas. Pero no me voy a meter en ese tema. Bien. Entonces, como esto sí lo puedo simplificar, simplifico y me queda x más 1, que es el término que no taché. Entonces, cuando reemplazo, me queda que el límite cuando x tiende a 1 es igual a 2. Pasamos al límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos x sobre 2x menos 2. Si reemplazo, me queda 2 por 1 es 2, menos 2, 0, y 1 al cuadrado es 1, menos 1 es 0. 0 sobre 0, resultado determinado, ¿qué hago? Bueno, acá puedo aplicar factor común de menor grado en el numerador y de un número en el denominador. Fíjense, x, 2 y 2. 2 y 2 son 4. Bueno, entonces, fíjense, de acá ambos tienen factor común x, listo, saco fuera el x, ya está. Abajo, ambos tienen factor común 2, saco fuera el 2, listo, ya está. Perfecto. Vuelvo a poner el límite, otra vez me olvidé de poner el límite original acá abajo y se me corrieron las flechitas. ¿Por qué se me corren las flechas? Bien. Entonces, fíjense, una parte es igual, la otra parte es igual, simplifico, me queda el límite cuando x tiende a 1 de un medio, ¿sí? ¿Por qué un medio? Porque adelante del x tengo un 1, entonces me queda un x o x sobre 2. Entonces, un medio de x. Cuando reemplazo el x, me queda el límite cuando x tiende a 1 es igual a un medio. ¿Está? Y por último tenemos el conjugado. ¿Sí? Yo tengo este límite con x tendiendo a 1 de raíz de x menos 1 sobre x menos 1. Si reemplazo, la raíz de 1 es 1, menos 1 es 0, y 1 menos 1 es 0. 0 sobre 0, resultado indeterminado, ¿qué hago? Bueno, racionalizando por el conjugado el término que tiene la raíz. ¿Sí? Fíjense, tengo el límite, acá lo escribí bien, bien, una buena, y empiezo a usar el conjugado. Yo antes le había mostrado esto. Esto de acá. Esto lo puedo resolver aparte y después cuando lo metan en límite me va a quedar hermoso. Pero la idea es que ustedes aprendan operaciones para que puedan aplicar en el límite. ¿Está? Entonces yo les recomendaría que lo hagan en el límite. Por cuestiones de que no sabemos cómo pueden reaccionar los profesores. Bien, reemplazo por el conjugado. Tengo que cambiarle el signo a 1, genial, le puse el signo contrario, todo ok. Distributiva, todo lo que tenga que hacer, multiplicación cruzada, en fin. Llegamos a que esto me queda x menos 1, abajo tenía exactamente lo mismo, x menos 1, por raíz de x más 1. Simplifico y me queda el límite, ¿sí? No sé por qué me quedó un menos, no tiene que ser menos. Este menos no va, no da negativo, da positivo. Me queda 1 sobre raíz de x más 1. Si sustituyo, me queda un medio. ¿Está? Bien. ¿Alguna pregunta antes de que pase con los teoremas? Si no hay, yo sigo. No tengo ningún drama. Pero yo si se quieren sacar alguna que otra duda. Juan, hoy terminás con límite, ¿no? Porque una chica preguntó, yo le dije sí. Ay, Flor, te escuché recortada. Volvémelo a repetir. Hoy terminás con límites, ¿no? Sí. ¿Por qué? Genial. No, porque una chica preguntó en el chat y yo le dije que sí, pero bueno.
para confirmar. Ok, bien. Teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano, los teoremas que se dividen en hipótesis y tesis. Tienen ¿sí? duda ahí, Juan. Lore tiene duda con el último ejercicio. El último ejercicio. Sí, Bien, sí, dime, vamos a explicarlo. si lo puedo volver a explicar. Sí, Bien. Acá me estaría faltando la operación intermedia de todo esto que se las voy a agregar. ¿Sí? Aguántenme un segundito que se las agrego. Así les queda todo que se entienda bien. X. Uno. Me queda. Ay, no. Ahora sí. Además voy a mover estas flechitas porque me molesta. Bueno, ahí estamos. Esa parte me queda x menos 1 por x más 1. Ahí está. Bien. Acá igual. Bien. El conjugado, yo lo que tengo que hacer es cuando tengo un término que tiene una raíz, lo que hago es multiplicarlo por una fracción idéntica, tanto numerador como denominador, solamente que le cambio el signo al término que no es una raíz. ¿Está? Yo acá tengo raíz de x menos 1. Bueno, entonces, raíz de x más 1, raíz de x más 1. Esto también podría estar acá abajo, para que ustedes sepan, ¿sí? Bueno, entonces, cuando voy reemplazando, lo que tengo que hacer acá ahora es multiplicación lineal. Porque vieron que las fracciones se multiplican lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. Ustedes me van a decir, pero acá no te falta algo más. Sí, en realidad sí falta algo, porque yo hago raíz de x por raíz de x y raíz de x por más 1. También hago menos 1 por raíz de x y menos 1 por más 1. Pero esto me quedaría raíz de x negativa y raíz de x positiva. Es como si yo hiciera, bueno, a lo que voy es que me quedan dos raíces idénticas con distintos signos, entonces las simplifico porque me queda ceros. Porque lo importante es llegar a esto, que me queda raíz de x por raíz de x y menos 1 por más 1. Llegamos a esta parte de acá. Raíz de x por raíz de x por propiedades de la potencia, ay, ando retrabado hoy. Por propiedades de la potencia, yo puedo decir que la raíz de esto por la raíz de esto es lo mismo que esto por esto, todo junto adentro de una raíz cuadrada. Ustedes si quieren y quieren probar, hagan la raíz de 2 por la raíz de 2. ¿Sí? Y van a ver que va a dar 2. Eso. Raíz de 2 por raíz de 2 es igual a 2. ¿Está? Bueno,
si yo hago raíz de x por raíz de x, propiedad de la potencia, me queda la raíz de x cuadrado. Raíz cuadrada con x cuadrado se me simplifica, me queda ahí. Menos 1 por más 1, menos 1. Me queda x menos 1, que lo tengo acá. Acá abajo no tenía que tocar nada. Y fíjense, llegamos a raíz del conjugado, una partecita de lo que me quedó de arriba es igual a algo que tengo abajo. Simplifico, rompí la indeterminación algebraicamente y me queda, yo acá le voy a sacar ya el menos, porque el menos no va. Ahí está. Me queda, si simplifico, me queda 1 arriba y abajo lo único que me quedaba. La raíz de x más 1. Entonces, cuando sustituyo por x adentro de esto, fíjense que me queda 1 sobre x cuadrado más 1. Sustituir a la x por 1, me queda raíz de 1 es 1, más 1, 2. Me queda 1 sobre 2, un medio. ¿Está? No sé si alcancé a aclarar tu duda. Em, Sí, dice que sí, Juan. ¿Sí? No sé dónde tenía... Sí, Sí, decime. sí. No, no, ahí dijo que sí, que gracias, que ya entendió. Ok, bien. Volvemos. Bien. Teorema del Bolzano. Todos los teoremas en matemáticas se dividen entre una hipótesis y una tesis. Entonces, tengo la hipótesis. La hipótesis son todos los puntitos que se tienen que cumplir. Si se cumplen la hipótesis, yo puedo formular una tesis. ¿Sí? Si mi hipótesis es cierta, formulo una tesis. Bien. Las hipótesis del teorema de Bolzano se basan en que F debe ser continua en intervalo cerrado a B. Es decir, que F, la función, no puede tener un intervalo, no puede tener un dominio en los reales, por ejemplo, o reales positivos y el cero. No puede ser así, porque no es ampliamente abierto y yo necesito que sea cerrado. ¿Sí? Bueno, empezamos por ahí. Y después dice que en F en A es distinto de F en B. Fíjense que FA y FB tienen A y B. A y B, ¿de dónde vienen? Son los extremos que conforman el intervalo cerrado. ¿Sí? Quiero que eso se quede claro. Entonces, tiene que ser distinto, es decir, que este tiene que ser positivo y este negativo, o este negativo y este positivo. Al tener distintos signos, me va a decir que uno va a estar acá abajo, eje X, y el otro va a estar acá arriba, o va a estar acá arriba, eje X, y el otro va a estar acá abajo. ¿Está? Bien. Si se cumplen las condiciones de la hipótesis, puedo formular una tesis. Mi tesis dice que existe un C, un valor C, perteneciente al intervalo abierto, es decir, que C no puede ser A y B, C tiene que ser distintos de A y B, C tiene que pertenecer al intervalo abierto A y B. ¿Sí? Entonces, F en C es igual a 0. ¿Para qué me sirve este teorema? Le hago la pregunta yo a ustedes. A ver si contestan. Mm, ¿Lo vieron este teorema? Sí, seguro. Yo me acuerdo que lo di. Determinar raíces, dice Irina. Sofi dice para saber si hay una raíz en ese intervalo. Exacto. Y Natalia para saber si hay raíces reales. Bien. Este teorema dice que si se cumplen las hipótesis, se muestra que en un intervalo cerrado existe un valor C perteneciente al intervalo, que calculado en la función es igual a 0, es decir, es el argumento válido para decir que existe al menos una raíz en dicho intervalo de la función. ¿Está? Solamente para eso me sirve Bolzano. Perdón, Bolzano. Bien.
Y acá tenemos una breve demostración. Fíjense, yo tengo la gráfica de una función que está en un intervalo AB, es un intervalo cerrado, los extremos están incluidos en el intervalo, fíjense. Bien, entonces f en A, fíjense, me da un número negativo. F en B me da un número positivo. Entonces existe, fíjense, la función es continua en el intervalo cerrado. Yo en ningún momento, si voy de acá a acá, levanté mi lápiz de la hoja, es continua. El intervalo es cerrado y f en A y f en B son de distintos signos. Entonces yo puedo decir que existe un valor C perteneciente al intervalo abierto AB en el que C, f en C vale 0. Fíjense, f en C vale 0. Justo ahí. Un poquito corridito del -1. ¿Está? Bien. Y vamos con Weierstrass. Weierstrass. Nunca entendí cómo mierda se pronunciaba este nombre horrible. Bien. Tienen hipótesis y tesis también. La hipótesis. F es continua en AB, en un intervalo cerrado AB. Solamente eso es hipótesis. Entonces, si F es continua en un intervalo cerrado AB, entonces, de la mano de las tesis, yo puedo decir que existe un x1, x2 perteneciente al intervalo cerrado. Eso no lo escribí acá. Perteneciente al intervalo cerrado AB, en el que f en x1 es un máximo y f en x2 es un mínimo. ¿A qué voy con esto de máximo y mínimo? Juan, espera un poquito. Lore pregunta si sirve el teorema anterior para parábolas con corrimiento sin raíces reales. Probá a Del hacerlo. Muchas veces yo tengo una situación que me puede, que puede confirmar, ¿sí?, la hipótesis, pero cuando lo aplico, no. En realidad, no lo tengo. Tengo el intervalo, tengo el f es continua en el intervalo cerrado B, tengo... parate. Ahora me estoy dando cuenta de algo. Si es una función parábola con corrimiento f en A, tiene que ser distinta de f en B. ¿Se entiende lo que voy? O sea que si yo tengo una función cuadrática por corrimiento, yo tengo que elegir justo un intervalo en el que esa función yo tenga una f en A y f en B. Y esa FA y f en B tiene que ser de distintos signos. Si son de distintos signos, significa que una está abajo del eje X y la otra está por sobre el eje X. Si una está abajo y la otra está arriba y la función es continua, significa que hay un valor C que es igual a C, que calculado en F es igual a 0. ¿Sí? Sí lo puedo calcular. El tema es que tiene que existir F en A y F en B. Yo sí te doy una situación, ¿sí? Vos mentalizate en esta situación. Si vos tenés una función lineal, por ejemplo, tiene un intervalo, pero en ese intervalo el valor 0, ¿sí? En el valor 0 no existe, entonces hay un punto vacío. Si hay un punto vacío en el intervalo de esa función, de una función lineal, ¿las hipótesis las cumple? Fíjate. Juan, Sofi tiene una pregunta también. Sí, Dice, sí o sí, para que se cumplan ambos teoremas tiene que ser un intervalo cerrado. sí. Bien. Tiene que ser un intervalo cerrado
y f tiene que ser continua en ese intervalo. Por eso lo mismo que yo le decía a Lore, que si yo tengo una función lineal con un punto vacío en el 0, no es continua. ¿Por qué? Pues si se acuerdan la definición de continuidad, yo tengo que trazar desde un punto a otro una curva, o una línea en el caso de lineal, y no tengo que despegar la punta del lápiz. Al tener un punto vacío, tengo que despegar la punta de la hoja, digo, ¿sí? Entonces, las hipótesis sí se cumplen en realidad. Se tienen que cumplir sí o sí las hipótesis. Si no se cumplen las hipótesis, significa que no se puede aplicar Bolzano en esta función. En el caso del teorema de Weierstrass, yo voy a que hay un x1 y o, porque puede existir o no, un x2, ¿sí? En que la función llega a un máximo y un mínimo en tales x, ¿está? Entonces, esos x, x1 y x2, pertenecen al intervalo. Si pertenecen al intervalo, pertenecen al dominio de la función. Y f de x1 y f de x2 son los máximos y mínimos, ¿sí? Los máximos y mínimos pertenecen a la imagen. Son los valores máximos y mínimos que pueden adoptar una función. ¿Para qué me sirve? Me sirve para identificar si se cumple me sirve para verificar si se cumple la hipótesis y si se verifica la tesis, hay existencia de valores máximos y mínimos que pertenecen al conjunto imagen y además yo puedo decir, ¿sí? Si por ejemplo yo tengo que demostrar que la función, no sé, menos x cuadrado, sí tiene un máximo. Bueno, ¿cómo me doy cuenta? ¿Gráficamente? Sí, puede ser gráficamente, pero no es lo correcto. La idea es demostrarlo a través de un teorema. Los teoremas son leyes que si se cumple la hipótesis, la tesis siempre va a ser verdadera. ¿Está? Siempre y cuando, fíjense, yo tengo hipótesis que dicen cuando f es continua, es decir, que no tiene que haber un punto vacío, no tiene que haber una discontinuidad, no tiene que haber nada de eso, tiene que ser una curva en el que del extremo A al extremo B yo llegue sin despegar el lápiz de la hoja. ¿Está? En el caso de esta función, yo puedo decir, si tuviera una función, el mínimo que me muestra, y puede ser la mínima concentración de un fertilizante, puede ser la mínima concentración de agua en un tanque, ¿sí? Juan, pregunta Sí, Lore si siempre hay que demostrarlo. Sí, sí, siempre siempre hay que demostrarlos. justificarlo, digamos. A La ustedes, demostración, justificación. generalmente, en los parciales y en los finales, cuando les mencionan demostrar a través de un teorema o demostrar un teorema, siempre se los hacen escribir para que ustedes después les van a dar un ítem en el que tengan que usar ese teorema que ustedes escribieron. ¿Está? Entonces, estos teoremas se los tienen que saber, estos teoremas tienen que saber usarlos, tienen que saber en qué funciones no se van a poder aplicar, ¿sí? Quisiera ver si pude aclarar su duda. Le hago unas preguntas. En la homográfica elemental, ¿voy a poder aplicar Bolzano? Irina dice que no, Lore dice que no. ¿Por qué? Quiero respuesta.
Irina dice que porque es de 0 a h, porque no tiene punto de discontinuidad, dice Lore. Bien. A ustedes acuérdense que en la homográfica elemental, en la función homográfica, existen asíntotas. Tengo una asíntota vertical en 0. Al tener una asíntota vertical en 0, yo no puedo llegar a 0. Ya tengo imaginariamente un punto que no voy a poder tocar de su dominio. Además de eso, la función homográfica tiene una discontinuidad de salto infinito. Ambos extremos tienden al infinito, uno hacia el menos y el otro hacia el más. ¿Está? Entonces, no puedo aplicar Bolzano en esa función. Si yo lo quiero hacer en... A ver, otra función que se me ocurra. Yo puedo aplicar Bolzano en la función raíz. A ver, yo mientras voy a volver atrás esto. Les voy a dejar esto. Y acá dice algo hermoso. ¿Nadie? No contestaron nada en el grupo. En el grupo, en el chat, perdón. No puedo aplicar Bolzano en la función raíz porque C tiene que ser distinto de A y B. A y B dijimos que eran los extremos del intervalo, los extremos están incluidos, y fíjense que la función raíz arranca desde 0. La raíz de 0 es 0, ¿sí? Entonces, en 0 hay una raíz. Entonces en 0 existe C, pero C tiene que ser distinto de A y B, entonces no se puede aplicar. ¿Está? F es continua en intervalo cerrado AB. Sí. F en A es distinta de F en B. No. Una es 0. La otra es un valor positivo. Después veré cuál. No tengo la función, no tengo un intervalo, no tengo nada. Entonces, sí existe C, pero C es igual a A. Al ser igual a A, ¿sí? Al ser C igual a A, no tengo un valor distinto en el que sea la raíz, porque A termina siendo la raíz. Termina siendo el cero de la función. Eso es porque es una función que tiene signo definido, ¿no? ¿Cómo? Que es una función con un signo definido en toda la función, todo Exacto. positivo. Exacto. Perfecto. Esa también es una re buena argumentación. Bien. Ahora que ya más o menos se entiende cuando digo teorema de Bolzano, ¿por qué se puede cumplir? Teorema de Weierstrass. Habíamos dicho de que existen máximos o mínimos. Y en la función constante, en i igual a 2, ¿se puede aplicar Weierstrass? En i igual a 2 con un intervalo cerrado de 1 a 2. Quiero respuestas. Ya. No los apures, Juan. Dejaros pensar un poquito. Bien. Para ganar, seguro. Piensen tranquilos. Dice Lore que no se va a poder aplicar este teorema. ¿Por qué? Caro dice porque no habría máximo ni mínimo al ser constante y Claro. Lore tiene igual imagen. Bien. La función
igual a 2 en un intervalo cerrado de 1 a 2. Si ustedes se acuerdan, yo cuando la expliqué dije que es creciente y decreciente al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, al ser creciente y decreciente al mismo tiempo, quiere decir que se queda quieta en un lugar que es lisa. ¿Sí? Es eh, paralela, paralela, paralela al eje Y, al eje X digo. Entonces, como crece y decrece al mismo tiempo, no tengo un valor que me dé más grande que el resto de los otros, ni tampoco tengo un valor que me dé más chico que el resto de los otros. Al no existir un x1 y un x2, en esa función no puedo aplicar el teorema de Weierstrass. ¿Está? Además de que hay infinitos x entre 1 y 2 que tienen la misma imagen que es 2. Y algo está mal ahí, pero bueno. A eso quería ver. Quería ver si se dan cuenta si se puede aplicar en cierta función este teorema. Bien. Y ya llegamos a la parte de los ejercicios. Fíjense que ambos ejercicios son de la parte de los libres. Es decir, es esa pruebita que rinden los libres un día antes del parcial y si lo prueban, pasan a rendir el final. ¿Sí? En esa se tienen que sacar más de 60, como en el final. Bien. Teníamos esta función, una función por tramos, que está definida en un intervalo. ¿Sí? Bien. Y en ese intervalo tengo una incógnita, la incógnita B. Bien. Entonces la primera decía determinar B para que f sea continua en x igual a menos 1, graficar f y dar su conjunto imagen, sea g de x igual a el valor absoluto de f de x, graficar la función g, y determinar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. F no verifica la hipótesis del teorema de Weierstrass, F tiene una discontinuidad evitable en x igual a 0, y F es continua en su dominio. La otra no dije que no la iba a hacer en esta clase. ¿Está? Ay, mira, acá tengo para escribir, no sabía. Bueno, ahí está, no me cambiaba. Vamos a la A. Yo tenía que encontrar B. Para encontrar B, es mejor aplicar en el punto donde me cambia la función. Fíjense que me cambia en menos 1, ¿sí? Ese punto es ideal para agarrar y poder determinar el valor de B. Fíjense, yo hice el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x, me queda el límite cuando x tiende a menos 1 por izquierda y el límite cuando x tiende a más 1 por derecha. Si reemplazo acá, me queda b menos 1. Si reemplazo acá, me queda menos 2. Entonces, para que sea continua, el resultado de este, tiene que ser igual a este. Eso es como una ecuación. Entonces lo escribo así. b menos 1 es igual a menos 2. Paso el menos 1 sumando, me queda b es igual a menos 2 más 1, b es igual a menos 1. Listo. Hallé b. Bien. Entonces, ¿por qué tengo esto muy arriba? Ahí está. Porque si no, no se me va a ver. Bien. Segundo, analizo la continuidad en x0 igual a menos 1, que era lo que me pedía a mí. Bien. La continuidad se verificaba haciendo la función calculada en el x0, el límite de la función cuando x tiende a x0, y ver si la función y el límite son idénticos. ¿Está? Bien. Díganme un caso en el que la función
en el punto exista, la función, los límites laterales sean idénticos, pero esto no se cumpla. La función de valor absoluto puede ser. Mm, no. Justamente esa no. Pero tomémosla la función de valor. Alguien habló, no sé quién. Irina dice también en una continua. Yo les voy a plantear. ¿Vieron la función menos x cuadrado? Bueno, si yo el vértice de menos x cuadrado, en vez de ser 0, le pongo un punto vacío en 0 y pongo ese vértice en 1, la función calculada en el punto me da 1. Sí, Ahora cuando gráficamente la tengo así, ¿sí? O sea, un caso para que ustedes vean que hay cosas que hay que prestar atención. Cuando yo hago los límites laterales, me dan que tienden a 0, entonces el límite existe y es igual a 0, pero cuando yo digo esto último, no es verdad. claro. Sería Entonces, como si hay tuviera que un punto vacío, pero ese punto vacío en realidad está dentro del dominio, pero no está justo en donde iría la función con los límites laterales. Exacto, exacto. Sí, es técnicamente eso. ¿Está? Bien. Si seguimos resolviendo esto, llegamos analíticamente, ya habiendo hallado el valor de b, calculo los límites por derecha y por izquierda, me quedan menos 2 en ambos, entonces existe el límite de la función cuando x tiende a menos 1, que es 2, es menos 2, la función calculada en el punto es menos 2, entonces esto se cumple. Y la función es continua en este punto. Después me decía que le grafique y que de su conjunto imagen, ¿sí? La grafico, tengo una parábola, tengo una función lineal y tengo una exponencial. ¿A ustedes les dio así la imagen? Pero yo le dije que lo resuelvan. A ver si lo pudieron resolver. Bueno, yo les voy a dar una pista que había que tener en cuenta si hicieron algo mal analizando la imagen de la función. Cuando yo hago el xb de la función de esta parte que es la parábola, ¿sí? Voy a tener el IB. El IB creo que era, porque ahora no lo tengo acá justamente, el IB era un cuarto, ¿sí? Un cuarto por acá, bien, tengo en un cuarto. Cuando yo hacía la función esta, la exponencial, la e elevado a la x, ¿sí? Esta función, si yo la calculo en 3, tiene un número muy cercano a un cuarto. Entonces, de acá hasta acá se cumple un cuarto. Y de acá, de la función esta, de un cuarto para arriba. Entonces, la función va desde menos 2 hasta 1 sin interrupciones. Fíjense que acá hay un punto vacío y acá hay un punto lleno. Está llenito. Acá también tengo un punto en el que está lleno. ¿Está? Entonces, si yo le digo en su dominio, en su dominio, la función ¿es constante? Pregunta.
No, Ah, dice Lore. bien, tengo que levantar el lápiz para hacer la otra parte. Perfecto. Ahora, en el x igual a 0, ¿yo tengo una sola imagen o tengo dos imágenes? Cri, cri. Dos, dice Lore. Una, dice Agustín. Tengo una sola imagen, porque en x igual a 0 el punto lo tengo acá, el punto lleno lo tengo acá, el punto vacío lo tengo acá, entonces acá no está el valor. ¿Está? Yo a este valor no llegué. Bien, ahora, en el i, fíjense, en el i igual a menos 1, ¿existe un solo valor que lo tiene? ¿O existen dos valores que tienen la misma imagen? Fíjense, yo tengo este de acá, 0. Y este de acá, creo que menos 1,4. ¿Un solo valor tiene imagen o dos valores tienen la misma imagen? Ninguno responde. Bueno, fíjense que yo para analizar la imagen es como si yo analizara el dominio nada más que de la función acostada. ¿Sí? Ok. Entonces yo tengo que ver. Yo arranco de acá. Es el punto más bajo. Acá lo tiene. Tiene. Bien. Tienen. El punto está. El punto está. ¡Opa! Punto vacío. Tengo que ver si hay un punto, hay algún valor que me haga menos 1. Sí, hay un valor. Acá está el valor. Entonces, el menos 1, sí está en los valores de la imagen. Bien, sigo. Habíamos dicho que acá era un cuarto y se tendía a un cuarto. Genial, tengo todos los valores, sigo. Bien, llegué hasta acá. La idea de los que yo le quería plantear a ustedes es que yo tengo un punto vacío acá, pero acá hay un punto lleno. Entonces, menos 1 sí está incluido en la imagen. ¿Sí? En cambio, si yo acá, en la cuadrática, hubiera un punto vacío, ¿sí? En este punto, y acá también es un punto vacío, el menos 1, ¿está en la imagen o no está en la imagen? No, no está, porque tiene puntos vacíos. ¿Sí? Cuidado con los puntos vacíos, chicos. Bien. Después nos decía que hay que hacer la función g, graficada obviamente, que es la función f de x dentro de un valor absoluto. Habíamos dicho que el valor absoluto me refleja la gráfica por sobre el eje x. Bien, me queda así. Ahora yo les pregunto, ¿la función g es continua? Cri, cri. Estamos esperando. Ahí contestaron. Bien, Sí, dicen todos. Meudis, Camín y Lore. bien. Si es continua Mira, porque yo desde este punto a este punto voy trazando una sola vez, apoyé el lápiz y llegué desde acá hasta acá. Fíjense, de acá no tengo ningún salto, no tengo nada vacío, está todo completo, está perfecto. Está hermoso esto. Bien, ok, pasamos a D. El D nos preguntaba, sí,
F no verifica si no verifica la hipótesis del teorema de Weierstrass. Si F tiene una discontinuidad evitable en x igual a 2, en x igual a 0, ¿sí? Y si G es discontinua en su dominio. Bien, vamos acá. La 1, ¡ay! Ahí está, la 1. F de x no es continua en el intervalo menos 3, 3, ¿sí? No es continua. ¿Está? Por eso. Entonces, no verifica la hipótesis del teorema de Weierstrass. F tiene que ser continua en un intervalo cerrado. Entonces, por lo tanto, es verdadera. ¿Está? Este símbolo es por lo tanto. Bien. 2. Hay que ver si la función f es continua en x0 igual a 0. Bien. Entonces analizamos sus límites laterales. Como para empezar, hallamos, vamos de a poquito, por izquierda, por derecha, las dos funciones, menos 1 más 1, por lo tanto no existe el límite cuando x tiende a 0, y L1 y L2 pertenecen a los reales, pero estamos ante una discontinuidad evitable de salto finito. ¿Por qué? Yo le había dicho que los resultados de los límites L1 y L2, si son reales, si son números, al ser distintos, pero sí son números, entonces es una discontinuidad evitable de salto finito. Además, creo acá que me faltó poner que la función calculada en x0 igual a 0 es 1, ¿sí? Entonces, hacer la función calculada en x0 igual a 0 1, la discontinuidad es evitable, porque yo está haciendo una discontinuidad evitable, porque tengo un punto ahí, no existe un punto, ¿sí? Y por otro lado, es de un salto finito. Hasta acá es verdadera. Ahora, volvamos a la gráfica. ¿Qué nos preguntaba en la consigna? Tiene una discontinuidad evitable en x igual a 0. Fíjense, ¿tiene una discontinuidad evitable? Todo lo que yo hice, toda la Lore, cuenta está bien. ¿Cómo? Lore dice que no. Exacto. No tiene una discontinuidad evitable. Yo esto lo hice a propósito. Fíjense, les puse todo correcto, que venía todo re bien, los límites eran distintos, eran números reales, iba todo perfecto. Se me cayó en el evitable. ¿Sí? ¿Por qué se me cae en el evitable? Porque acá existe el punto. Tendría que ser abierto acá. Si es abierto acá y es abierto acá, listo. En alguno de los dos agarro, le modifico el dominio, le modifico el intervalo, digo que está incluido, o pongo que existe un i igual a 1 o menos 1, entonces continúo y ya está. Entonces, ahí sí, si estuviera vacío acá, es evitable, porque le puedo meter un valor. ¿Sí? Entonces hay un valor en su dominio que sí está. Entonces no es verdadera, es falsa. Este es un error muy común cuando hacen las cosas. ¿Sí? Yo lo puse verdadero porque si ustedes ven que yo les traigo todo esto resuelto correctamente, es medio como, bueno, me trae todas las cosas resueltas. No me va a hacer pensar mucho. No, mentira, yo sí los hago pensar. Bien.
Entonces esto no es verdadero, es falso. Ya vimos por qué. La función g es continua en su dominio, ya que si trazamos su recorrido en la gráfica, la punta del lápiz no se levanta en ningún punto. Yo puse el dominio de F, acá hay un error, el dominio de G, porque nos preguntaba por qué. Por lo tanto es verdadera. ¿Es verdadera? Sí. Yo dije que de acá llegaba acá. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Era Gracias. yo, perdón. Ah, ahí está. No, porque me molestaba mucho y no me alcanzaba a entender lo que yo decía. Además de que yo no me entiendo lo que digo. Bien, yo llego de acá a acá sin levantar la punta del lápiz. Por lo tanto, es continua. Si no, de última, lo que puedo hacer es analizar la continuidad, pero fíjense, yo dije que la función g es el valor absoluto de la función f de x. Juan, Sí, Lore pregunta si con esa oración ya está bien la justificación. sí, ya está bien la justificación. No hace falta aclarar más nada, porque hay veces que si seguís aclarando, cuando vos estás argumentando, el poner un párrafo de 5 o 6 renglones de teoría, que esto, que el otro, que pin, que pan, que pum, no te ayudan nada. Porque al final termina siendo muy engorroso y te van a decir que no, que está bien, pero no está bien redactado, no está tan claro, a lo mejor diste muchas vueltas, entonces te van a sacar puntos. La idea es que sea lo más sencillo posible, que esté bien explicado, y acá se entiende, fíjense, porque hasta el límite nosotros sabíamos que una función era continua en su dominio si trazábamos su recorrido en la gráfica por un lápiz desde el valor A al valor B y no nos levantábamos en ningún punto. ¿Sí? Aplicando esa teoría a la gráfica de G, cumple. Aplicando esa teoría a la gráfica de F, no cumple, no es continua. ¿Sí? Bien. Una vez hecho esto, vayamos al siguiente, que era este de acá. Este también es la primera parte para los alumnos libres. Bien. Sea f de x igual a todo esto. Bien, tenemos dos incógnitas ahora. Yo puedo elegir hallar una primero y después hallar la otra, pero tengo que elegir cuál me conviene hallar primero para después hallar la otra, cuál me es más fácil. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál va a ser más fácil hallar? ¿M o H primero? Lore y Irina dicen H o la ordenada. Bien, perfecto. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo reemplazo para hallar h, cuando yo haga el límite, yo voy a tener que usar este valor, 0, porque h me va a ser la ordenada, ¿está? Entonces, yo al meter el valor 0, me queda m por 0. M por 0 es 0. Entonces ya me deshice de esa incógnita ahí que tenía y puedo trabajar h. Bien. Para hallar la constante de MH, si existe, bueno, tal que, f está contenido en su dominio, ok. Graficar f y darse un conjunto de imagen. C. Analizar si f admite una función inversa, de no admitirla, define a g, siendo g igual a f en algún intervalo, justificar, hallar g menos 1, o sea, la inversa de g, definir su terna, graficar g y g a la menos 1 en el mismo sistema cartesiano. Bien. Todo esto tenía para hacer y
Esto de acá, D, E y el punto B, no. Bien, vamos a la A. Yo tenía que hallar M y H. Bien. Entonces digo, bueno, voy a analizar el X en X0 igual a 0 primero porque creo que va a ser más fácil. Hago el límite de la función, me voy fijando. Cuando reemplazo en cada uno de los límites laterales, fíjense que acá me va a quedar 0. X va a ser 0, M por 0, 0. Me queda H, E elevado a la 0 es 1. Entonces H es igual a 1. Bien, para que sea continua. Por último, hago el análisis en X igual a 0. Esto es igual a menos 1. ¿Está? Entonces hago el límite cuando X tiende a menos 1 de la función. Tengo esto por un lado, me da 3. Tengo esto por el otro. Ya tenía, ¿sí?, el más 1, que era H. Entonces ahora me es mucho más fácil hallar M. Reemplazo, me queda X es igual a menos 1, me queda M por menos 1 más 1. Me queda menos 1 por M más 1. Y acá 3. Entonces hago una ecuación. 3 igual a menos M más 1. 3 menos 1 es igual a menos M. 2 es igual a menos M. M es igual a menos 2. Bien, hallé el valor de M. Entonces la función f queda así. ¿Sí? Hallamos ay, se me fue la palabra. Las incógnitas. El B, a ver si estoy bien. Bueno, tenía que analizar también la continuidad, que no lo hice. No se los agregué. Muy mal de mi parte. Bien. Sigamos. Tenía que poder armar la gráfica de la función f y expresar su imagen. La gráfica de la función f, yo tengo una parte, fíjense, ley de una homográfica. Bien. La homográfica va a tender hacia un infinito. Yo lo que puedo hacer es hacer en mi carpeta unos puntitos, puedo hacer menos 6, menos 4, menos 2, menos 1 y ver hasta dónde me llega. Mira, llegó hasta acá. La homográfica llegó hasta acá. Entonces, uno de esos puntitos, listo, ya está. Obviamente esa hoja no la entrego porque no se puede hacer tablas a esta altura del partido. Segundo, grafico la función lineal. Bien, siempre teniendo en cuenta las condiciones. Por último, e elevado a la x va desde 0 hasta 2. Intervalo abierto. Abierto. Acá, acá está cerrado. Disculpen. Va un puntito blanco en el medio. Entonces, fíjense que me queda todo así. Vengo, voy respetando todo. ¿Sí? Y llego hasta 2. E elevado a la 2 es e elevado a la 2. Porque e es un número irracional. Entonces me queda, analizando bien, su imagen. Acá también sería abierto, ahora que me doy cuenta. Me lo escribí mal. Si analizamos su imagen, fíjense, la homográfica habíamos dicho que tiende al infinito, entonces debe haber alguna asíntota, podría calcular su asíntota, entonces me quedo más seguro de que no baja más de lo que tenga que bajar. Para ver si está bien mi gráfica. Bueno, tengo esta función y tengo esta otra. Entonces mi función va desde 1, la función esta tiene el punto que me hace 1 acá, entonces 1 está incluido porque de este lado tenía un punto vacío. Entonces va desde 1, voy subiendo, en 3, la función verde tiene el punto incluido,
La función naranja lo tiene el punto abierto. Entonces, sí está incluido. Bien, sigo subiendo. Llego a e elevado a la 2, que está abierto. Entonces va desde 1 cerrado hasta e elevado a la 2 abierto. ¿Sí? Esto de acá está mal. Después lo voy a cambiar. Bien. Por último, nos daba para poder ver si admitía inversa, poder ir resolviendo otras actividades. Nos preguntaba si f admite función inversa. F no admite función inversa, primero y principal. Hablemos de que es una función a tramos y gráficamente ya lo podemos ver. No es biyectiva. ¿Sí? Entonces, f no admite función inversa porque no cumple con la propiedad biyectiva, como por ejemplo, no es sobreyectiva, ya que dos valores x1, x2 pertenecientes al dominio de la función, fíjense que si yo los calculo, ambos son iguales. Vayamos, por ejemplo, acá. 3 lugares, uno está acá, bueno, el otro está por ahí. Fíjense, ambos tienen la misma imagen en 2. Este punto tiene acá, hay un valor de x que tiene la misma imagen que este valor de x. ¿Sí? No está cumpliendo con la biyectividad. Ok. Entonces, me decía que propongo una nueva función g que sea igual a f de x en un intervalo. Bueno, directamente, para no complicarme mucho, elegí una de las funciones que integran la función f para que sea la ley de la función g y elegí un intervalo en el que se puede manejar. Fíjense. Propongo, bueno, le hice ya su terna ordenada, que va desde menos 1, de menos 1 a 0. ¿Sí? Acá está el grafiquito. Tiene su ley y tiene su imagen. Su codo va desde 1 hasta 3. Entonces, g de x es igual a f de x en el intervalo desde menos 1 hasta 0. ¿Sí? Ya que presentan la misma ley en dicho intervalo, entonces al presentar la misma ley en dicho intervalo van a tener los mismos valores, entonces ambas funciones van a ser idénticas o van a dar el mismo valor de imagen en dicho intervalo. ¿Está? Bueno. Después me decía que hallé la ley de la función g que yo propuse. Ok, la función inversa. Y es igual a g de x lo reemplazo por y para que sea más fácil escribirlo. Me queda y igual a menos 2x más 1. Paso el más 1, me queda menos 1, y menos 1 es igual a menos 2x. Paso el menos 2 dividiendo, porque está multiplicando el x, me queda menos 1 medio de y más 1 medio igual a x. ¿Está? Entonces, si a esto, lo único que me falta es cambiar este valor por este. Así se hace para hallar la inversa de una función. Bien, entonces me queda g a la menos 1 de x es igual a menos 1 medio de x más 1 medio. Tengo la función inversa. Escribo la terna de la función común, escribo la terna de la función inversa. Para escribir la terna de la función inversa, el codominio de la función común pasaba a ser el dominio de la función inversa y el dominio de la función común pasaba a ser el codominio de la función inversa. Listo, ya está. Y el 3 me decía que grafique g y g a la menos 1 en un mismo sistema coordenado. Ok, bien. Acá yo esto lo puedo hacer por puntos. No es necesario que esté calculando. Fíjense que si yo hago x igual a menos 1, me da 3. Entonces tengo el punto menos 1, 3. Y tengo x igual a 0, me da y igual a 1. Tengo el punto 0, 1. Entonces empiezo al revés.
Ahora tengo el punto. Esto me tendría que quedar así. Está mal graficado, chicos. Creo. A ver. Tengo el punto. Menos 1, 3. Ahora me tendría que quedar 3 menos 1. Me tendría que quedar acá. Y que vaya para allá. Lo grafiqué mal yo. Empecé al revés. Disculpen. Es que anoche lo terminé. Estuve toda la tarde haciéndolo y terminé tarde y bueno, ya ven el caso. En esto sí me equivoqué posta yo. Me equivoqué re mal. Bueno, me quedaría el punto. Si acá era menos 1, 3, acá es 3 menos 1. ¿Sí? ¿O no? Me parece que está bien. Después lo voy a meter en el GeoGebra. A ver. Déjenme que lo meta en el GeoGebra, porque a esta altura del partido ya... Aguántame 5. Si no lo hago el celular. Igual menos 2x más 1. Y acá me queda igual menos 1 medio de x más 1 medio. Ah, no, me quedó bien. No, está bien, está perfecto. Está bien, está perfecto. Ya debo estar cansado, chicos, disculpen. Bueno, entonces, ¿se entendió? Hasta acá los ejercicios, cómo se resuelven los ejercicios, cómo se verifican, cómo demostrar si es verdadero o falso. Después, si quieren, podemos hacer otra videollamadas más haciendo otro ejercicio de estos. Sí, dicen las chicas que sí, Irina y Lore. Bien. Yo voy a dejar de compartir pantalla. Ok. Perfecto. Bueno, entonces, esto fue todo por hoy. Ya terminé de dar límite. Los que no hayan entendido límite y quieran que lo vuelva a explicar, puedo hacer otra clase más explicando límite. Si no, ya la semana que viene arranco con derivada. Bueno, eso va a depender de los chicos. Iri, muchas gracias, dice. De nada. No. Disculpen por el último, que ahí entré a dudar, pero mal, entré a dudar mal y no, al final no, estaba todo bien. A ver qué más dicen. De nada. Bueno, después, si no tienen dudas con límites, arrancamos con derivadas ya el martes que viene. ¿Qué les parece? Gracias. De nada, Lore. Ok, listo. Bueno, entonces, Flor, seguimos con derivada La el semana martes que que viene. viene.